Mira, el Alcaraván comenzó, vamos a empezar, con Oscar González, hay que describirlo previamente. Oscar González, desde que tenía 15 años, hizo proyectos de arquitectura. Él tenía un socio que se llamaba Germán Toro, que era un genio financiero. Y hicieron edificios, él y Germán, y un tercero que jugaba menos, que era Jesús Eduardo Morazo. Y hicieron edificios, mira, importantes. Oscar ya traía una experiencia en estructura, en diseño, en todo, cómo se hacían edificios y casas, porque ya había hecho muchas. Y él quería más libertad de expresión y más libertad para su ser y no tener esas cosas económicas encima. De pronto se nos presenta el primer edificio que hicimos los tres, que fue el Alcaraván. El negocio comenzó como un negocio de familia. Había ese terreno de esquina, eran 2 lotes para hacer 2 edificios y estaban zonificados como tal. Estaba zonificado prácticamente el uso, el tamaño de los apartamentos, era como consecuencia lógico de la ubicación. Y Oscar y los tres entramos en el proceso de desarrollo juntos. Ahí estaba también la creatividad, ya empezaba a ser junta. Había ya la negociación de creatividad. Empezamos a hacer el edificio y el edificio se empieza a desarrollar en tal forma que podía convertirse en un statement de diseño, no solamente de todo lo que pensábamos, cómo se articulaban los espacios y todas esas cosas, sino un statement de diseño. Entonces, éramos jóvenes, y dijimos, mira, the sky's the limit. Vamos a darle rienda suelta a esto. Que si trae consecuencias otras, no lo pensamos. Vamos a hacer un producto que la gente viva bien, pero que sea un ícono. Para hacer eso, hubo que sacrificar los estacionamientos. Porque la forma del edificio y la estructura que salía de la forma del edificio como estaba articulado no permitía estacionamientos abajo, sino muy limitado. Y tuvimos que usar la plataforma donde se ubicaban los 2 edificios para los estacionamientos. Que era un estacionamiento bueno, no era nada bueno, pero malo tampoco. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando hacemos ese edificio, que es esas paredes importantes que crean volúmenes verticales, el edificio, al terminarse y salir al público, y ahí es donde Oscar se sentía muy responsable. El edificio lo llamaron inmediatamente el público el edificio sin ventanas, y era mentira. Era un envoltorio de ladrillos y eso no se acostumbraba mucho en el momento. Pero para eso desarrollamos una tableta de ladrillo que la desarrollamos nosotros, y el problema que venía inmediato eran las esquinas. Desarrollamos un ladrillo de esquina, desarrollamos diferentes formas de ladrillo para que se pudiera realizar aquello en una forma limpia como es. Eso fue importantísimo, porque de ahí ya se popularizó y otra gente lo entendió. El primero que lo entendió fue Galia, mi profesor, y de pronto entendió aquello.
Pero sin embargo, cuando Galia hizo el edificio enfrente, lo hizo como nosotros hicimos la misma planta, como aperturas francas de todo. Y entonces Galia sí pero lo usó a medias, salvo en algunos proyectos. Las ventanas eran de piso a techo. Pero ¿qué pasa? Las ventanas las colocamos metidas y aprovechamos una volumetría para proteger de la luz tropical y de el calor tropical. O sea que las ventanas estaban sumamente protegidas, pero la gente, si no te desplazabas, no las veía, y la impresión que causó: ese edificio no tiene ventana, vamos a estar encerrados ahí dentro. Entonces, ¿qué pasó? Salvo unos casos especiales, salvo Oscar, que se quedó con el penthouse, y yo, que me quedé con un apartamento, y el mundo con uno, el resto del edificio no se vendía, porque la gente no quería vivir en un edificio así, porque no habían tenido la experiencia de vivir allí dentro. Cuando finalmente el edificio tardó mucho tiempo en venderse, pero mucho tiempo en eso. Y eso nos afectó. El primer afectado fue Oscar, porque él liderizaba el grupo económico que invertía. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros ahí tomamos una decisión, que había que cumplir la función en el edificio, que la gente fuera atraída al producto, que el producto tenía que ser comprensible por el público. Y agarramos el segundo edificio, que jugaba con los mismos volúmenes del principio. Hicimos la planta exactamente igual, pero hicimos ventanas que se vieran, no eran volúmenes. Lo predominante eran las ventanas. Y ese se vendió en 3 meses, y el otro tardó casi 3 años. Entonces eso nos cambió la forma de proceder. De ahí en adelante, si el producto no cumplía con las cosas que queríamos, como articulación de espacio, secuencia de espacio, eso había que hacerlo. Pero si no cumplía con la percepción del público, el edificio fallaba. Ahí empezó una forma de la arquitectura como oficio de Díquez, González y Rivas. Y ese fue lo que predominó. Hubieron excepciones como Procter & Gamble, excepciones como el de Avenida La Vivienda en la Avenida Urdaneta, como Seguros La Paz, como que había que hacer statements importantes arquitectónicamente también. Pero la mayoría no, la mayoría fue la arquitectura como oficio, que tenía que funcionar en todos sus aspectos, en el aspecto de espacial, secuencia de volúmenes y expresión de esas cosas internas hacia afuera. ¿Y qué fue lo que hicimos?